El desierto era un mar negro y silencioso. Luis caminaba en fila con los demás migrantes, siguiendo al coyote. Llevaban horas sin hablar y sin descansar. Entonces las luces aparecieron. Eran esferas blancas, flotando en el aire, observándolos. «No miren, no se detengan, no se separen», susurró el coyote. Uno de los hombres corrió asustado queriendo esconderse en unos matorrales. Entonces la luz más cercana descendió en un parpadeo. Hubo un zumbido y el hombre desapareció. Solo quedó su gorra en la arena. Al ver esto, los migrantes asustados agacharon su cabeza y corrieron sin mirar atrás. Al llegar a un pueblo en Arizona, alguien preguntó al coyote: «¿Qué fue eso?». El coyote no quiso responder, pero solo dijo: «Algunos dicen que el gobierno gringo tiene un pacto, que les dan migrantes a cambio de tecnología». ¿Qué tal, amigos y amigas del auditorio? Buenas noches. Hoy les traemos historias aterradoras que ocurren en la frontera. Relatos que pocos se atreven a contar, donde la oscuridad del desierto no es lo único que acecha a los migrantes. En la travesía hacia Estados Unidos hay peligros conocidos: el calor, la sed, los traficantes, la patrulla fronteriza. Pero hay otros riesgos de los que nadie habla en voz alta. Figuras sombrías que caminan entre ellos, luces extrañas en el cielo que vigilan su avance, seres que los esperan en la arena para llevárselos. Algunos creen que son leyendas, advertencias para los viajeros. Otros juran que lo han visto con sus propios ojos. ¿Coincidencias? ¿Alucinaciones del cansancio? ¿O algo más? Acomódense y prepárense para descubrir los horrores ocultos en la frontera. Bienvenidos. La primera historia de la noche nos la envía Ernesto desde Centroamérica. Él nos cuenta su aterradora experiencia cuando intentó cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Como muchos migrantes, pensó que los mayores peligros serían el desierto, la patrulla fronteriza o los traficantes que rondan esos caminos. Pero lo que encontró en la oscuridad fue algo mucho peor, algo que no era humano. Su historia empieza así. Me llamo Ernesto y esto que voy a contarles me pasó hace un año, cuando intenté cruzar la frontera hacia Estados Unidos. No sé si alguien me va a creer, pero juro por mi vida que es cierto. No era la primera vez que intentaba cruzar. En mi primer intento, la patrulla fronteriza nos agarró antes de llegar a Tucson. La segunda vez, casi muero de deshidratación en el desierto. Pero esta tercera vez, esta vez fue diferente. Llegamos a Sonoita, Sonora, un pueblo polvoriento lleno de gente esperando su oportunidad para cruzar. Habíamos pagado a un coyote recomendado por un amigo. Se llamaba Ramiro y se notaba que conocía el camino. Éramos un grupo de 8, 2 mujeres, 4 hombres y un niño de 7 años. Nos hicieron las mismas advertencias de siempre: caminar solo de noche, no hacer ruido, no encender luces y, sobre todo, no separarnos bajo ninguna circunstancia. Si alguien se queda atrás, es su problema, nos advirtió Ramiro. Esa frase me puso nervioso. La primera noche. Caminamos desde que el sol se ocultó. El frío del desierto era insoportable y el silencio pesaba. Solo se escuchaban nuestros pasos en la arena y el viento golpeando los arbustos secos. Después de varias horas, Ramiro levantó la mano y nos detuvimos en seco. «Escuchen», susurró. No se oía nada, absolutamente nada, ni siquiera el sonido de insectos o coyotes. «Nos movemos rápido, no miren atrás», ordenó. Apuramos el paso. Algo no estaba bien. Sentía que alguien nos observaba. Una de las mujeres, Rosa, se acercó a mí. «¿Tú también lo sientes?», asentí. No vimos nada raro esa noche, pero la sensación de ser vigilados nunca nos dejó. La segunda noche, esa fue la peor. Íbamos avanzando cuando escuché pasos en la arena, justo a mi derecha. Pensé que era alguien del grupo, pero cuando miré, no había nadie. Sentí un escalofrío en la espalda.
Minutos después, Ramiro se detuvo y nos susurró algo que me dejó helado. No volteen, no pregunten, caminen rápido y no se separen. Nadie dijo una palabra, pero el miedo en sus ojos lo decía todo. El niño empezó a llorar en silencio y su madre trató de calmarlo, pero todos estábamos al borde del pánico. Un hombre llamado Raúl sacó su linterna y la encendió un segundo para ver el camino. Fue lo peor que pudo hacer. Por el rabillo del ojo, vi algo moverse entre los arbustos. No era un animal, era algo alto, con una postura encorvada, los brazos colgándole como si no tuviera huesos. Rosa lo vio también. «Dios mío», susurró, con el rostro completamente blanco. Cuando parpadeamos, la cosa ya no estaba. Ramiro estaba furioso. «¡Apaguen todo! ¡Caminemos rápido!». Avanzamos casi corriendo hasta llegar a un refugio improvisado entre unas rocas. Ramiro nos hizo sentarnos y habló con voz seria. «Escuchen bien, lo que vieron no es la primera vez que pasa, y si seguimos aquí, nos va a seguir siguiendo. Algunos quisieron regresar, pero era imposible. Si nos quedamos quietos, nos encuentra», dijo Ramiro. El frío se sentía peor. La tercera noche nadie durmió. Nos obligamos a seguir caminando hasta que el cielo empezó a aclarar. Pero el horror no había terminado. Raúl empezó a rezar en voz alta. «Cállate», le susurró Ramiro. «No los provoques». Pero Raúl seguía murmurando. Entonces lo escuchamos. Un sonido gutural, bajo, como si algo enorme respirara entre nosotros. Todos nos congelamos. Volteamos hacia Raúl y ya no estaba. No corrió, no gritó. No hubo un solo ruido. Simplemente desapareció. Nadie habló, nadie lloró. Solo seguimos caminando con el terror en los huesos. Podíamos sentirlo. Seguía con nosotros. Al amanecer del cuarto día, llegamos al punto de encuentro. Una camioneta nos recogería y nos llevaría a un pueblo seguro en Arizona. Ramiro se despidió con una última advertencia. «No hablen de esto con nadie». Lo miré a los ojos y entendí lo que quería decir. Si contábamos lo que pasó, tal vez nos encontraría de nuevo. Llegamos a un pequeño pueblo en Arizona. Nos dieron comida, ropa y un lugar para descansar. Entonces, un hombre nos preguntó, «¿Cuántos eran cuando empezaron?». Abrí la boca para responder, pero no pude. Intenté recordar los rostros de los que desaparecieron, sus nombres, sus voces, pero algo me lo impedía. Era como si nunca hubieran existido. Rosa me miró con los ojos llenos de terror. Ella tampoco recordaba. Esa noche, mientras trataba de dormir, recordé algo que Ramiro nos dijo al inicio del viaje. A veces los coyotes no vienen solos. Nunca volví a ver a Ramiro. Unos meses después, escuché un rumor en un albergue en Los Ángeles. Decían que algunos coyotes trabajaban con algo que no era humano, que a cambio de poder cruzar sin ser detectados, tenían que ofrecer otras almas. Y entonces entendí. No fue un accidente. Raúl fue elegido esa noche. No sé qué pasó con él, pero si cierro los ojos y me concentro, aún puedo escuchar su respiración en el desierto, siguiéndome, esperando que sea mi turno. Lo que vivió Ernesto nos deja una pregunta inquietante. ¿Qué es lo que realmente acecha en el desierto? Su grupo empezó con más personas de las que llegaron, pero al final nadie pudo recordar sus rostros. Algo los siguió, algo los eligió y algo se los llevó. Tal vez en la frontera, los coyotes nunca vienen solos. Me llamo Andrés y esto que voy a contarles es algo que viví hace unos años, cuando intenté cruzar la frontera hacia Estados Unidos. He tratado de olvidarlo, de convencerme de que fue producto del cansancio, del miedo, de la deshidratación. Pero cada vez que cierro los ojos vuelvo a escuchar esas voces, y cuando el viento sopla en la noche, creo que ellas todavía me siguen. Éramos 13 personas en el grupo, más el coyote. Salimos al atardecer desde un rancho cerca de Altar, Sonora, y caminamos durante horas en completo silencio.
La regla era clara: no hacer ruido, no encender luces y, sobre todo, no separarnos. Yo ya había intentado cruzar antes y sabía lo peligroso que era. Si te quedabas atrás, nadie iba a esperarte. La primera noche avanzamos sin problemas. Solo el frío nos atormentaba, junto con la incertidumbre de si lograríamos llegar al otro lado. El coyote nos ordenó detenernos para descansar unos minutos. Nadie hablaba, solo se oía nuestra respiración entrecortada. Entonces, un murmullo nos hizo levantar la cabeza. Era un sonido bajo, lejano, como si alguien estuviera rezando en la oscuridad. No sabíamos de dónde venía. Me giré y vi a una mujer, Rosa, con los ojos bien abiertos. ¿Escuchaste eso?, me susurró. Asentí. Miré al coyote, esperando alguna explicación, pero él también había escuchado. Su rostro se endureció y de inmediato nos ordenó levantarnos. «Nos vamos, ahora». Algunos protestaron, querían descansar más, pero había algo en su tono que no daba lugar a discusión. Seguimos caminando en la oscuridad, pero los murmullos nos seguían. Al principio creí que era el viento, pero conforme avanzábamos el sonido se hacía más claro, más definido. Eran voces, muchas voces. No podíamos entender lo que decían, pero estaban ahí, justo más allá del borde de la oscuridad. Algunos en el grupo comenzaron a rezar en silencio. Yo sentía el corazón latiéndome en la garganta. Sabía que algo no estaba bien. De pronto, el coyote se detuvo. Miró su GPS, frunció el ceño y miró alrededor. «Esto no es el camino». Nos detuvimos en seco. Nos dijo que la ruta que estaba siguiendo no tenía sentido, que el GPS marcaba direcciones erráticas. Encendió una pequeña linterna y miró su brújula. La aguja giraba sin control. El pánico se sintió en el aire. Nadie decía nada, pero el miedo en los rostros era evidente. Y entonces apareció la niebla. Primero fue un velo ligero, una brisa blanca cubriendo la arena, pero en cuestión de minutos se volvió densa, como un muro. No podíamos ver más allá de 2 metros. «No es normal», murmuró el coyote, más para sí mismo que para nosotros. Y fue en ese momento cuando vi las sombras. Al principio pensé que eran arbustos o piedras, pero no. Estaban ahí, entre la niebla, de pie, inmóviles. Eran figuras humanas, delgadas, borrosas. No tenían rostros, solo siluetas oscuras. Escuché un jadeo ahogado y supe que no era el único que las veía. «No los miren, no hablen», susurró el coyote con los dientes apretados. Un hombre llamado Julio no soportó más. «¿Quién anda ahí?». La niebla se agitó y Julio desapareció. No hubo gritos, no hubo forcejeo, simplemente ya no estaba. Corrimos sin dirección. Algunos lloraban, otros rezaban. Yo solo quería salir de ahí, pero las sombras no se movían, nos observaban, esperaban, y entonces una de ellas levantó el brazo y señaló hacia la derecha. Nos congelamos. Otra sombra, más atrás, señaló hacia la izquierda. «Nos están guiando», exclamó Rosa. El coyote temblaba, no sabía qué hacer. «No los escuchen», susurró, pero su voz no sonaba firme. Yo miré a las sombras. No se movían, no avanzaban hacia nosotros, solo esperaban. «¿Y si nos quieren ayudar?», dijo otro hombre desesperado. El coyote cerró los ojos como tomando una decisión. «Sigamos la primera dirección». Nos movimos con cautela y las sombras no hicieron nada. Caminamos y la niebla comenzó a disiparse poco a poco. Los murmullos se hicieron más débiles. Después de un rato, vimos la luz del amanecer. Habíamos llegado a la frontera. Unas horas después, en un pueblo seguro en Arizona, nos ofrecieron comida y agua. Un hombre nos escuchó hablar y nos dijo algo que me dejó helado. Qué suerte que no tomaron la otra ruta. Hace unos días, un grupo entero desapareció ahí. Encontraron huellas, pero ninguna señal de ellos. Rosa y yo nos miramos sin decir nada. Esa noche, cuando intenté dormir, me di cuenta de algo aterrador.
Yo no recordaba cuántos éramos al inicio del viaje. Sabía que habíamos empezado 13 personas. Sabía que Julio desapareció, pero ¿y los demás? Habíamos perdido más gente en el camino, y lo peor era que no podía recordar sus rostros, sus voces, ni siquiera sus nombres. Era como si nunca hubieran existido. Y entonces comprendí, las sombras nos salvaron. Porque sabían que si seguíamos otro camino, nosotros también habríamos desaparecido. Nunca volví a saber del coyote. Unos meses después, escuché a otros migrantes contar historias similares, niebla que aparece de la nada, voces en la oscuridad, caminantes sin rostro que intentan guiarlos. Algunos creen que son alucinaciones, delirios provocados por el cansancio y la sed, pero yo sé la verdad. No todos los que mueren en el desierto se van del todo. Algunos se quedan atrás y nos advierten para que no terminemos como ellos. Dicen que en el desierto hay cosas que no podemos entender. En la historia anterior, Andrés y su grupo encontraron sombras que los guiaron a un camino seguro. Pero a cambio, algunas personas desaparecieron como si el desierto las reclamara. Fueron fantasmas, alucinaciones, tal vez nunca lo sabremos. Pero lo cierto es que no todos los que intentan cruzar llegan al otro lado. Algunos quedan atrapados entre este mundo y algo más. Lo que van a escuchar ahora es el testimonio de María, una mujer que vivió algo similar. Ella y su grupo no solo fueron perseguidos por algo en la oscuridad, también escucharon las voces de aquellos que nunca lograron cruzar. Me llamo María y esto que les voy a contar me sucedió cuando intenté cruzar la frontera hace 3 años. No es algo de lo que me guste hablar, pero hay noches en las que cierro los ojos y todavía escucho los pasos detrás de mí. Siento el aliento helado en mi nuca. Yo logré cruzar, pero otros no. Salimos desde un punto en la frontera de Sonora con Arizona. Éramos un grupo de 10 migrantes, más el coyote. Había hombres, mujeres y hasta un par de adolescentes. Caminábamos de noche y descansábamos de día en refugios improvisados entre rocas y matorrales. Desde el primer día, el coyote nos advirtió: no confíen en nadie que no vean con sus propios ojos. Esa frase me pareció extraña en su momento, pero no pregunté nada. La primera noche avanzamos bien, aunque el desierto nos castigó con su frío. La segunda noche, sin embargo, las cosas cambiaron. Llevábamos unas 4 horas caminando cuando empezó el viento. No era normal. Silbaba entre las rocas como si fueran susurros, como si alguien nos hablara en un idioma que no entendíamos. «Sigan caminando», ordenó el coyote, pero había algo en su voz, un temblor apenas perceptible. El viento se hizo más fuerte y entonces los vimos. A lo lejos, sobre las colinas de arena, había figuras caminando. No corrían, no tropezaban, no se quedaban atrás. Solo avanzaban a nuestro lado, al mismo ritmo. «¿Quiénes son?», susurró uno de los muchachos. Nadie respondió. No llevaban linternas, no hacían ruido, no hablaban, pero estaban ahí. Alguien sacó un rosario y comenzó a rezar en voz baja. «No los miren, no se detengan», dijo el coyote. Nadie discutió. Seguimos caminando con la cabeza baja, sintiendo los pasos de esas cosas al mismo ritmo que los nuestros. De pronto, una de las mujeres del grupo tropezó y cayó de rodillas en la arena. «Ayúdenme», suplicó. Uno de los hombres, un tipo llamado Ernesto, se agachó para ayudarla, pero el coyote lo detuvo de un jalón. «Déjala». «¿Qué? Si la tocas, te vas con ella». Ernesto dudó solo un segundo, pero fue suficiente. La mujer dejó de gritar de repente. Cuando miramos hacia donde había caído ya no estaba, no había huellas, no había rastro, solo vacío. El coyote nos obligó a seguir avanzando. «No hablen, no miren atrás». No sabíamos qué hacer. Estábamos asustados, pero nadie se atrevía a desobedecer. Los pasos seguían ahí, las sombras seguían siguiéndonos.
Unos kilómetros más adelante, la brisa empezó a soplar con más fuerza, y entonces escuchamos la voz. Era la mujer que había desaparecido. Por aquí es más seguro. Todos nos congelamos. El coyote no dijo nada, pero nos apuró con señas. Por aquí, no se detengan, volvió a decir la voz. Pero lo más aterrador fue que no venía de un solo lugar. Sonaba al frente, detrás, a los lados, como si la mujer estuviera en todas partes a la vez. Nadie pudo soportarlo más. Uno de los adolescentes se puso a llorar y su padre lo abrazó, tratando de calmarlo. «¡Cállalo!», exigió el coyote. Pero era demasiado tarde. El llanto del niño atrajo algo. Escuchamos un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído sobre la arena. Miramos hacia atrás. Uno de los hombres, el que iba al final del grupo, ya no estaba. No gritó, no hizo ruido, simplemente desapareció. Y entonces, todos empezamos a correr. No importaba el camino, no importaba si nos quedábamos sin fuerzas. Solo queríamos alejarnos de lo que fuera que estaba con nosotros. Pero las sombras corrían también. No las veíamos, pero las sentíamos. El viento zumbaba en nuestros oídos. Los murmullos se mezclaban con el sonido de nuestros propios jadeos. Después de lo que parecieron horas, llegamos a una zona de terreno rocoso. El coyote se detuvo de golpe y alzó la mano. «No se muevan». El viento se detuvo. Los murmullos cesaron. Las sombras desaparecieron. Solo quedaba el silencio del desierto. Nos desplomamos en la arena, sin poder creer que habíamos escapado. El coyote nos miró uno por uno y dijo algo que me dejó helada. No intentaban matarnos, nos estaban salvando. Algunos lo miramos con incredulidad. ¿Salvarnos de qué? El coyote escupió en la arena y se puso de pie. De algo peor, nunca nos explicó más, solo nos obligó a seguir caminando. Cruzamos la frontera al amanecer. Después de unas horas llegamos a un albergue donde nos dieron comida y agua. Ahí, una mujer que trabajaba con migrantes nos preguntó cuántos éramos al inicio del viaje. Abrí la boca para responder, pero no pude. Intenté recordar los rostros de los que desaparecieron, pero era como si nunca hubieran estado con nosotros. Sabía que faltaban personas, pero sus nombres, sus caras, simplemente se habían borrado de mi mente. Esa noche, mientras trataba de dormir, recordé algo que el coyote nos dijo antes de partir. No confíen en nadie que no vean con sus propios ojos, y ahora entiendo por qué. Porque en el desierto hay quienes nunca cruzan, pero eso no significa que se vayan. Cada historia que escuchamos nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Quiénes eran esas sombras? ¿Por qué algunas personas desaparecen y otras logran cruzar? Tal vez nunca lo sabremos, pero lo que sí sabemos es que el desierto no perdona. Si algún día se ven obligados a cruzar, recuerden esto: nunca se separen del grupo, no hablen con extraños en la oscuridad. Y si escuchan voces llamándolos, no respondan. Si les está gustando este video, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de estas historias aterradoras. También pueden dejar en los comentarios si han escuchado relatos similares o si tienen una historia que quieran compartir. Ahora prepárense, porque la siguiente historia es aún más perturbadora. Esta historia nos llegó hace apenas unas semanas. Es reciente, de los primeros días de enero de 2025, y se ha vuelto tema de conversación entre los migrantes que intentan cruzar la frontera. No es un rumor viejo, no es un cuento que se pasa de boca en boca en los albergues. Es algo que está ocurriendo ahora mismo. Hay algo en el desierto, algo que se mueve en la oscuridad, algo que no debería existir. Los que han logrado cruzar dicen que no es la patrulla fronteriza lo que más temen, ni a los traficantes que recorren los caminos ocultos. Lo que realmente aterra es la criatura que han visto rondando por el desierto, esperando en las sombras.
Algunos dicen que es un experimento del gobierno de Estados Unidos, que en su afán de frenar la migración han recurrido a algo que no es humano. Otros aseguran que es una criatura antigua, algo que siempre ha estado ahí, pero que ahora se deja ver con más frecuencia. No importa cuál sea la versión, lo cierto es que los testimonios se han vuelto demasiado frecuentes como para ignorarlos. El más reciente de estos relatos me lo envió Rubén, un migrante que intentó cruzar la frontera hace apenas unas semanas. Lo que cuenta es aterrador, y si están pensando en viajar, tal vez después de escuchar esto lo piensen 2 veces. Rubén salió de Sonoita con un grupo de 12 personas. Su coyote les prometió un cruce más rápido y seguro, pero antes de comenzar el camino les advirtió algo que los dejó inquietos. Si en la noche escuchan algo, no corran. Algunos rieron, otros preguntaron si se refería a coyotes o a la patrulla fronteriza. El hombre solo negó con la cabeza y repitió, no corran. Nadie insistió, aunque en el fondo la advertencia dejó un mal presentimiento. Las primeras horas fueron tranquilas. La noche era helada y el viento arrastraba el polvo del desierto, pero aparte de eso no había señales de peligro. Todo cambió a eso de las 3 de la madrugada, cuando el grupo escuchó un sonido extraño. Al principio pensaron que era un animal, pero pronto se dieron cuenta de que era diferente. Un gruñido bajo profundo que resonaba en la distancia. No sonaba como un coyote ni como un puma. Tenía un tono grave que ponía los nervios de punta. El coyote se detuvo y sacó su pistola, pero en lugar de apuntar a algún lado, solo les susurró, no hagan ruido, sigan caminando. El grupo obedeció, pero el miedo se sentía en el aire. A medida que avanzaban, la sensación de que alguien o algo los observaba se volvía más fuerte. Fue entonces cuando uno de los hombres que iba al frente se detuvo en seco y miró hacia los matorrales. Ahí está, murmuró con los ojos muy abiertos. Nadie quería mirar, pero la curiosidad y el miedo fueron más fuertes, y ahí, en la oscuridad, lo vieron. A unos 20 metros entre la maleza, una silueta enorme los observaba. No era un animal, no podía serlo. Su forma era demasiado grande, demasiado extraña. Su cuerpo parecía el de un hombre, pero cubierto de un pelaje oscuro y áspero. Sus brazos eran largos, con garras que brillaban bajo la luz de la luna. Pero lo peor eran los ojos, 2 puntos amarillos que brillaban en la oscuridad sin parpadear. La criatura no se movió de inmediato, solo los miraba como si los estuviera analizando. El coyote respiró hondo y les dijo en voz baja, no hagan ruido, no se muevan. Nadie se atrevió a moverse, pero la tensión era insoportable. Entonces, la bestia dio un paso al frente. Fue suficiente para que alguien entrara en pánico y rompiera a correr. Ese fue el error. La criatura reaccionó de inmediato. No corrió como un animal, se impulsó como si saltara sobre el aire. En un parpadeo ya estaba sobre el hombre que intentaba escapar. Hubo un grito, un sonido seco y luego el silencio. La bestia volvió a quedarse quieta, como si estuviera esperando que alguien más corriera. El coyote lo entendió al instante. No corran, no se muevan, repitió con la voz tensa. El aire olía raro, como a humedad y tierra. La criatura se giró lentamente hacia el grupo. Los estaba midiendo, eligiendo a su próxima víctima. Fue entonces cuando el coyote tomó una decisión. Corran. El grupo no lo dudó y salió disparado en todas direcciones. Rubén recuerda que mientras corría, sentía que algo lo seguía de cerca. No lo veía, pero podía escucharlo. Pisadas fuertes, rápidas, una respiración profunda, muy cerca. Martín, que iba delante de él, tropezó. Intentó ayudarlo, pero el coyote lo jaló del brazo con fuerza. «¡No te detengas!», Martín gritó y en un parpadeo, algo lo arrastró hacia la oscuridad. Su voz se apagó en segundos. El grupo siguió corriendo hasta que sus piernas no dieron más.
Para cuando amaneció, solo quedaban 6 de los 12 que habían salido de Sonoita. Nadie hablaba, nadie lloraba. El coyote los llevó hasta el punto de encuentro y antes de que subieran a la camioneta, les dio una última advertencia. Si alguien pregunta, digan que se quedaron atrás, no hablen de esto. Rubén y los demás llegaron a un pueblo de Arizona, donde los recibió una mujer que ayudaba a los migrantes. Les dio comida y los hizo sentarse. Luego, con voz tranquila, les preguntó, ¿cuántos eran al inicio del viaje? Rubén abrió la boca para responder, pero no pudo. Sabía que habían perdido personas en el camino, pero algo dentro de él le impedía recordar sus rostros. Solo sabía que alguien faltaba, pero era como si sus nombres, sus caras, sus voces hubieran sido borradas de su memoria. Esa noche, cuando intentó dormir, sintió la misma sensación que había tenido en el desierto. Se levantó de golpe y miró por la ventana. En la distancia, entre los matorrales, vio algo. 2 puntos amarillos brillaban en la oscuridad. No se movían, no parpadeaban, solo estaban ahí, observándolo. Esta historia no es un caso aislado. Se ha repetido en diferentes rutas de la frontera. Algunos dicen que la criatura siempre ha estado ahí, que es una presencia antigua del desierto que solo ahora empieza a mostrarse más seguido. Otros creen que es un experimento del gobierno, un arma que soltaron para cazar migrantes. Sea lo que sea, lo cierto es que los desaparecidos han aumentado y los testimonios de quienes logran cruzar cada vez coinciden más. Si aún creen que todo esto es solo una historia para asustar, pregúntense esto. ¿Por qué nadie habla de los migrantes que desaparecen sin dejar rastro? ¿Por qué la patrulla fronteriza recoge cuerpos antes de que alguien los vea? ¿Por qué hay huellas enormes en la arena y ningún medio de comunicación menciona nada? Tal vez nunca tengamos respuestas, pero si algún día deciden cruzar, recuerden algo. Si en la noche escuchan un gruñido profundo en la oscuridad, no corran. Si lo hacen, puede que nunca lleguen al otro lado. Si esta historia te dejó con escalofríos, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video. Y dime en los comentarios, ¿has escuchado algo parecido? Por hoy lo dejaremos ahí, pero recuerda, si planeas viajar por estos lugares, piénsalo 2 veces, porque el sueño americano no vale una pesadilla eterna. No todo lo que acecha en el desierto es humano, y hay caminos de los que nadie regresa. Hasta la próxima.